Muy bien. Bueno, damos la bienvenida a todos acá en casa una vez más y también a las personas que están allá en las plataformas. Nos da mucho gusto en que podamos estar todos juntos aquí, en familia, ¿verdad? Viendo a algunos que nos hacían falta y nos da mucho gusto de verles y tenerles acá en la casa. ¿Estamos listos? ¿Estamos todos listos, sí? Bueno, quisiera orar antes de que empecemos este tiempo de la palabra de Dios. Padre, te ruego tu bendición para cada uno de nosotros, pero sobre todo, Señor, te rogamos de que nuestro corazón esté alineado a tu palabra y si necesitamos, Señor, quizás nos puedas ayudar, amado Dios, a entender tu palabra y que tu palabra produzca cambios en nuestra vida, Señor. Te rogamos, Señor, no queremos salir de igual manera, Señor. Queremos estar acá, escuchar tu palabra y ser transformados por ella. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, en estos tiempos, en estos últimos domingos, hemos estado hablando acerca de la santidad, ¿verdad? La santidad es requerida por Dios en todas las áreas. Recordamos que su palabra dice en Levítico, ese no se los di, pero ese lo venimos estudiando, Levítico capítulo 11, versículo 45, en donde dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, dice, santos, porque yo soy santo. Eso lo dice el Señor. Él requiere santidad. Hemos venido hablando de este tema, recordando algunos aspectos importantes debido a la necesidad que nosotros tenemos de vivir una vida en santidad. Pero lo impresionante y admirable de este tema es que el mismo Dios que nos dice que seamos santos porque Él es santo, provee de su Hijo para perdonar nuestros pecados y para que tengamos paz con Él. Vemos también que Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 17, cuando Él está orando al Padre, está diciéndole, Padre, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Entonces, Dios provee, si lo dijéramos de esta manera, Dios provee todos los recursos que son necesarios para que nosotros vivamos una vida en santidad. Dios provee a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Es Dios el que lo provee. Dios provee de su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu nos ayude en nuestra santificación. Y Dios provee también de su palabra, porque el que Él nos santifique en su verdad se refiere a la Escritura, la palabra de Dios. Así que Dios no está siendo simplemente, pudiéramos verlo como que si Él está siendo exigente con nosotros. Dios nos está dando las herramientas que nos van a ayudar a vivir una vida en santidad. Yo le pregunto, sabiendo que esto funciona de esta manera y es así, ¿acaso será imposible ser santos? Si Dios nos da todo, ¿acaso será imposible serlo? Yo considero que si Dios nos da todos los recursos para que nosotros podamos adquirir la santidad, nosotros tenemos todas las posibilidades de vivir una vida santa para la gloria de Dios. Entonces, teniendo todo este panorama de todo lo que Dios hace en su palabra y nos dice cómo debe de ser nuestra adoración. Porque todo lo que nosotros hacemos requiere de santidad. Y si algo debemos de recordar es que Dios busca que nosotros le adoremos. Pero ¿cuál es
esa adoración que Dios busca. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo? Vivo. Y después dice santo. Y después, ¿cómo? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo lo que está haciendo es haciéndoles una exhortación y a la misma vez les está haciendo un pedido a esta iglesia en Roma, que recuerden las misericordias de Dios y de la maravillosa obra de la salvación, y que en respuesta a esa gracia derramada por cada uno de nosotros debería provocar en los creyentes adoración, admiración, exaltación, honra, alabanza, gratitud, porque Dios ha sido bueno y misericordioso al permitirnos ser parte de este cuerpo de Cristo. Somos su pueblo, lo dice la Escritura. Nosotros somos parte de lo que Dios nos ha llamado a ser parte de su misma familia. Ahora somos la familia de Dios. Pero lo interesante de esto es de que la Biblia nos dice cómo nosotros debemos de presentar nuestra adoración. Sigue diciendo, y yo voy explicando el versículo. La otra parte dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice. Lo que Dios busca y espera de la iglesia en respuesta a lo que el Señor ha hecho por nosotros es que nosotros le adoremos a Él por gratitud. Amén. Usted y yo debemos de manejar el tema de la salvación y de la santidad. Aquí mire, en la cabeza y en el corazón. ¿Qué es lo que más usted ha aprendido? Por ejemplo, si sos mecánico, qué sé yo, o si sabes de cocina, te aprendes los métodos, ¿no es cierto? La pierna, el pernil, la receta de las hallacas nunca te va a quedar igual si no seguís una receta, ¿verdad? Nunca va a quedar igual. A mí no me sale el pepián guatemalteco como lo hace mi suegra. No me sale igual. A ella le sale súper rico. ¿Me explico? Pero en algo me estoy perdiendo porque no estoy siguiendo la receta. Estoy dando un ejemplo. Yo no cocino, yo solo como. Entonces, si no seguimos la receta, nosotros nos perdemos. Si no aprendemos cómo debemos de vivir una vida en santidad, nosotros nos perdemos. Entonces pongamos atención a lo que el Señor nos habla para que nuestra adoración tenga por lo menos en nuestra vida el sentido de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y tenga un efecto en el cielo porque aquí venimos, por ejemplo, yo, ¿cuántas veces he cantado en toda mi vida? ¿Cuántas veces usted ha levantado en todas sus manos en toda su vida? Si usted hiciera cuentas de eso, ¿cuántas veces usted se ha presentado al Señor y cuánta alabanza de la que nosotros cantamos es recibida de parte de Dios? Está aquí la iglesia. No es solamente adorar a Dios. No es solamente, yo vine a la iglesia y levanto mis manos, gloria a Dios, aleluya. No, eso no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de cuántos aleluya, digamos, no se trata de cuántos gloria a Dios, digamos. Debemos de exaltar a Dios, sí, pero con el conocimiento correcto. Está aquí la iglesia, sí. Entonces, la Biblia dice en sacrificio vivo, de cómo debemos de presentarnos en sacrificio vivo, que adoremos al Señor como individuos, ¿verdad? En carne y hueso, como una ofrenda viva, porque Jesús pagó por nosotros nuestros pecados.
Entonces nosotros al presentarnos en adoración, sabiendo que ya el Señor Jesús pagó por nuestros pecados, nos da el acceso de adorar y nosotros ser un sacrificio vivo. En la antigüedad lo que sucedía era que se presentaban las ofrendas de sacrificio que era para el perdón de pecados. No se me pierda aquí, ¿ok? Eran sacrificios para el perdón de pecado. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, como Dios ya no quiere ese sacrificio, ustedes mismos preséntense en sacrificio a Dios para adorarle, pero ahora vivo, ya no muerto, pero ahora vivo. Ahora hay que adorar el nombre de Dios, ahora hay que exaltar el nombre de Dios. Una persona presentaba antes los sacrificios, ahora ya no se necesita más, ahora nosotros tenemos acceso, gracias a Jesús podemos adorar a Dios en un sacrificio vivo. Pero también la Biblia está diciendo la parte que sigue, que es que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos también en el área de santidad a Dios. Debemos de presentarnos santos a Dios. Y aquí es donde muchos de nosotros hemos tenido y hemos patinado en el tema. Porque dicen en todos los lugares, dicen, pero ¿y cómo? ¿Cómo podemos ser santos? Dice. Yo me imagino a esa gente que dice así, que ¿cómo podemos ser santos? Siento que como que vienen a la iglesia y siguen cargando las mismas cosas de pecado sobre sí mismos. O tienen una práctica continua de alguna situación y siguen en lo mismo. Y Dios nos ha quitado todo el pecado a través de su Hijo Jesucristo. Dios ha hecho una obra maravillosa. El punto está en que muchas veces nosotros nos despistamos de lo valioso que es Dios al acercarse a nosotros. Imagínese usted que los que echan todo a perder son los hombres y las mujeres. Bueno, vámonos para más atrás, ¿verdad? Si miras a Eva y a Adán, desde ahí empezó la pérdida de la relación entre Dios y el hombre. Desde ahí empezó. Todo se torció desde ese momento, ¿verdad? Y viene el Señor y empieza a trabajar un plan para Él salvarnos a nosotros. Yo voy a recordar algunas cosas, pero Dios nos salva a nosotros, Jesús nos salva a nosotros de la ira de Dios. Te voy a explicar una cosa. Si nosotros pecamos, nosotros teníamos que haber muerto para pagar nuestro pecado. Es que no es nada más decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia con la Biblia bien aperfumada debajo del brazo, ¿verdad? Y caminar. No es solamente eso. Tenemos que tener el conocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo me asombro leer el Éxodo capítulo 3, en donde está Moisés teniendo un diálogo con el Señor, en donde el Señor se presenta a un hombre que obviamente no es santo. Y el Señor le dice, quítate las sandalias porque el lugar en donde estás es santo. ¿Qué era lo que pasaba? Ese lugar se volvió fuera de lo común por la presencia de Dios. La santidad de Dios hacía que eso fuera transformado. Dios hablando a sus hijos, Dios hablando a su pueblo, Dios mostrándose al ser humano para Él acercarse al hombre y que el hombre y la mujer entienda que esto no se trata de religión, sino que se trata de que Dios nos ama y que Él nos quiere tener cerca todo el tiempo. Por eso busca santificarnos a través de su Santo Hijo, a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Amén. Entonces, levantar nuestras manos a Dios es una de las actitudes que nosotros tenemos al Señor. Levantamos nuestras manos, pero ¿qué tal que nuestras manos estén sucias? Porque hemos cometido algún pecado con nuestras manos.
y la levantemos al Señor? ¿Qué tal que nuestra vida de adoración está tan acostumbrado que tenemos malos pensamientos? Puede haber mentira, puede haber quizás hasta difamación o un chisme, o tal vez no uno porque somos muchos, ¿verdad? Pero nuestra adoración no llega al Señor porque nuestra boca la hemos estado usando para cosas malas. Hay personas que maldicen a otras personas. Esto es muy común cuando vas manejando. ¿Qué le pasa a este? Que no sé, que usted no es muy paciente y baja y viaja a Minneapolis. Oh, ahí sí hay que tener paciencia. Ay, Señor bendito. Y esa impaciencia te puede llegar a enojar y empezás a decir cosas incorrectas ante otra persona. Y eso te saca inmediatamente de vivir una vida en santidad. Está aquí la iglesia. No, es que hay que hablar en serio. Y hay que decir lo que es. Si usted se enoja, enójese. Enójese. Ay, es que el pastor dijo, yo no estoy diciendo la palabra. Usted enójese con Dios si quiere. Y mire que usted qué hace, pero yo le tengo que decir la verdad. Porque esto no es un juego. Si le haces daño a tu esposa, que es la persona más próxima a nosotros, ¿verdad? Y ya vamos a preguntarle a algunos, ¿cómo está? Si nosotros cometemos con nuestra boca, nosotros maltratamos o nosotros dañamos a las personas cercanas a nosotros y después venimos a la iglesia y usted cree que esa adoración va a ser recibida. No será recibida porque Dios busca que nosotros seamos santos. Y ser santo uno aprende a vivir en santidad. Uno aprende a vivir en santidad. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos debemos de recordar que si estás en tu casa puedes adorar a Dios y levantar tus manos. Si no es ofendido a los seres queridos tuyos, adora el nombre de Dios. Usted está, mire, listo para exaltar el nombre de Dios. Busque que Dios perdone, tenga una relación cercana a Dios y que usted aprenda a que cuando usted se acerque a Dios, se examine a usted mismo diciendo, ¿será que he pecado yo? Examínese usted preguntando si usted no ha fallado a Dios. Porque lo que va a suceder es que cuando usted no haya fallado a Dios, tu alabanza y tu adoración será recibida. Está aquí la iglesia. Otra de las cosas interesantes acerca de la santidad, de que cuando Dios se acerca a nosotros, Él es el que cambia las cosas. Dios cambia las cosas. Es decir, no voy a ser santo por conseguir algo, no es así tampoco. Porque Dios se acerca al hombre para hacerlo santo. Dios cambió la vida de Moisés. Dios cambió, lo dije la semana pasada, la vida de Isaías al tener la teofanía. Dios cambió la vida de Isaías poniéndole fuego encendido por el trabajo en sus labios, por el trabajo de la predicación de la palabra. Fue Dios el que lo transformó, lo cambió. Cuando Pedro está en la barca y sale a pescar con Jesús, después de que Jesús había usado su barca y salen a pescar y le dice, vamos Pedrito, vamos, vaya, métase mijo, más adentro, vamos a ir a pescar. Y Pedro va así como medio desanimado porque él no quiere. Tire la red, le dice el Señor. Y ahí va Pedro, tira la red. Y ahí viene con aquel montón de peces. Y Pedro está impresionado porque Pedro es experto en pesca. Él sabe los horarios. Él conoce de algunas señales que pueda tener en la naturaleza
para decirle la probabilidad de pesca. Y Pedro sabía que la hora en que Jesús le estaba diciendo que salieran a pescar no era una buena hora para salir a pescar. Sin embargo, tienen una gran pesca. Y luego Pedro le dice: aléjate de mí, Señor, porque yo soy un hombre como pecador. Entonces, cuando Dios se acerca a nosotros, no es para reprocharnos el pecado, sino que nosotros mismos, al Dios acercarse a nosotros, nosotros decidimos vivir una vida en santidad. Aleluya. ¿No le alegra eso a usted? A mí sí me alegra, ¿ves? A mí sí me alegra, porque cuando adoramos el nombre de Dios, ¿sabe qué dice su palabra? Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si usted está en la expectativa de ser bendecido por Dios, usted lo que tiene que hacer es adorar el nombre de Dios y ser bendecido por Dios mientras usted le adora. Lo más importante de esto es que nosotros aprendamos cómo acercarnos a Dios. Dios no es el jefe. No es como el jefe tuyo en tu trabajo, que puede ser regañón, que puede ser que te maltrate, que puede ser que no te considere, que puede ser que te dé mucho más trabajo que a otros, o te sobrecargue. Dios no es así. Dios es la persona con mucho más amor que cualquier ser humano en toda la tierra. Y Él quiere escuchar nuestra adoración. Él sí quiere escuchar nuestra oración. Dios no se tapa los oídos por decir: ay, la hermanita está desafinada. Dios no está pensando en afinación. No, Él te hizo así, desafinado. Si sos desafinado. No, Dios te hizo así. Es que la gente relaciona adoración con cantar también. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Porque entonces vamos al área de la música. Y no estoy hablando acerca de eso. Yo estoy diciendo que nosotros podemos adorar el nombre del Señor si es con tonos, ¿verdad? Si es con música, pues bueno, adore a Dios con música. Pero si es con tus propias palabras, no dejes de adorar el nombre de Dios. No dejes de exaltarle. Porque Dios se merece nuestra alabanza y se merece nuestra adoración. La otra parte importante que dice el texto de Romanos 12:1 dice que debemos de presentarnos, ¿verdad? Con sacrificio vivo, ¿qué más dijimos? Santo, y después agradable a Dios. Pero agradable a Dios es una adoración sin pecado. Juan capítulo 4, versículo 16 en adelante, dice que Jesús está hablando con una mujer samaritana, ¿verdad? Y en la conversación que están teniendo, Jesús se acerca a aquel lugar porque él tiene sed y él quiere que esta mujer le ayude a que le dé agua, porque ella está sacando agua del pozo. Pero la mujer empieza a hablar con Jesús. Ella está interesada en hablar con Jesús. Y en el versículo 16 le dice Jesús: llama a tu marido, le dice, y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, dice, no es tu marido. Esto has dicho, dijo Jesús, con verdad. Pero mire qué curioso es esto. Que al Señor estar a hablar con ella, recuérdese que Jesús es divino, ¿ok? Jesús es tanto humano, un ser humano, como también tiene la otra parte divina, la naturaleza divina está sobre el Señor. Entonces Jesús puede conocer los corazones de las personas, ¿verdad? Él sabe la condición del pecado de todas las personas. Cuando está en la tierra,
o estuvo en la tierra, Él conocía el estado de pecado de todas las personas. Pero Jesús, cada vez que se aproxima a alguien, Él no está tomando en cuenta los pecados de las personas. Él simplemente se acerca a las personas y les hace preguntas. Y la pregunta que le hace es a ella, le dice, ¿y dónde está tu marido? Y ella le dice, pues yo no tengo marido, le dice. ¿Ah? Entonces Jesús le dice, bueno, 5 has tenido, le dice. Él sabía todo de ella. Y el que tienes, le digo, tampoco es tu marido. O sea que tenía 6, o había tenido 6, o iba por el sexto. Este caso, esta situación puso en descubierto la vida inmoral que la mujer estaba viviendo. Y fue necesario hacerlo así, porque antes que pidiera, escuche bien esto, antes que ella pudiera ofrecer algún tipo de adoración que agrada a Dios, su pecado debía ser expuesto. Porque el siguiente tema era de que ellos iban a hablar acerca de la adoración. Y el Señor le dice que usted no sabe adorar. Es que usted no sabe adorar. Usted no sabe cómo presentarse ante Dios. Porque hay pecado en tu vida y por eso tu adoración no es recibida. Es que mis padres adoraban en este monte y ustedes adoran en este monte, pero el Señor le dice la hora es y la hora viene y le está diciendo acerca de la condición que ella tiene en ese momento y tiene que reconocer su pecado. El pecado de esa mujer debe ser expuesto para que la adoración sea recibida. Es por eso que nosotros debemos de saber quién es Dios. Es por eso que he venido diciendo poco a poco acerca de la santidad, porque debemos de tomar en cuenta lo que Dios nos enseña a nosotros en la adoración y cómo debe de ser la adoración a Dios. Porque de otra manera, lo único que haríamos es venir a la iglesia, levantar nuestras manos airadas, ¿verdad? Levantar nuestra voz en donde nuestra boca ha sido usada para decir maldiciones y decir malas palabras o desearle el mal a las personas. O tenemos malos pensamientos internamente. Y venimos a ofrecer nuestra adoración y nuestra adoración no es recibida. O sea, la iglesia consiste en que nosotros aprendamos a adorar el nombre de Dios de la manera correcta. Porque la iglesia en la tierra es la antesala al suceso más grande que nosotros los seres cristianos vamos a vivir un día. Lo que estamos viviendo ahorita es solamente la antesala a lo que vamos a llegar a ser en el futuro. Nuestro camino es acá nada más en la tierra por un tiempo. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos. ¿Sabe qué es un peregrino? Una persona que va a un lugar y después se cambia a otro lugar. Pues eso somos nosotros. Nosotros hoy estamos aquí y no porque nos vamos a ir a otro país. Nuestro destino final va a ser el cielo. Y tú y yo debemos de aprender a honrar a Dios desde aquí de la tierra. Al cielo ya no vas a ir a aprender. Al cielo no vas a ir a aprender. De hecho, al cielo van a entrar las personas que aprendieron en la tierra. Hay gente que dice, en el último minuto le pido perdón a Dios. ¿Y quién te garantiza que vas a tener un minuto para pedirle a Dios? Si has tenido 33 años, si has tenido 28 años, la vida que tengas y no has honrado y no has bendecido a Dios, ¿qué te garantiza que en un minuto tu vida sea recibida en el cielo? Eso no es una garantía. Nosotros debemos de buscar a Dios, dice su palabra, mientras Él pueda ser hallado. Mientras Él nos permita adorarle, mientras Él nos permita acercarnos a Él, nosotros busquemos a Dios.
De tal manera en que nuestra adoración sea escuchada en el cielo. Hay santidad en la adoración. Y hay santidad en todas las cosas y en todas las áreas que nosotros practicamos. Se requiere de una santidad. Hay santidad en la ofrenda también. Pero eso no lo voy a hablar hoy. Hoy nada más me quedaré con la santidad en la adoración. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Si nosotros en el Salmo 51 que leíamos en el principio en nuestro devocional en la mañana, mientras hablábamos acerca de eso, una de las características de David es que David siempre expone su estado emocional. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, en el Salmo 51, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y ahí dice, borra mis rebeliones. Si algo Dios puede hacer en nuestra vida es transformarla para que nuestra adoración sea recibida. Tu adoración es importante. Tu adoración es importante a Dios. El que usted levante sus manos, el que usted adore a Dios, eso es importante para Dios porque esa adoración tiene que ser dada a Dios por el conocimiento que usted tiene de Dios, por lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Eso debería de mantenernos a todos en adoración. Así que no es música, no son 5, o como dicen algunos, 3 de adoración y 3 de alabanza. No funciona de esa manera. Nosotros tenemos el acceso diario para adorar el nombre de Dios. Que si nosotros aprendemos de la manera correcta, nosotros vamos a poder obtener bendiciones de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hay algunos que tienen acceso, viene otra y dice, le pido que por favor ore por mí. Ore por mí, por favor. Aleluya, ore por mí. Entonces viene el otro, ¿verdad? Como ya sabe qué tiene que hacer y se pega con el hermano. Y hay mucha dependencia en eso. Mientras que Dios quiere que nosotros como individuos, en cualquier momento, nosotros dependamos de Dios. No estoy diciendo que no pidamos peticiones o tengamos alguna oración a Dios cuando estamos en comunidad. No me refiero a eso. Nosotros debemos de fortalecernos los unos a los otros, pero Dios quiere tu adoración. Para Dios es importante, si nosotros ya hemos entendido lo valioso que es Cristo Jesús. Está aquí la iglesia. Es importante que nosotros sepamos a quién nosotros adoramos y qué está provocando nuestra adoración. Amén. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice así. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué sucedió aquí? Saúl estaba presentando una ofrenda a Dios. Y Saúl estaba desobedeciendo al Señor porque él no podía presentar las ofrendas porque las ofrendas que él estaba presentando eran robadas. El Señor le había dicho que no quería ofrenda de esa conquista, de lo que estaban haciendo. Dios lo había enviado a ese lugar y les habían dicho, destruyan todo, destruyan animales, acaben con todo. Ah, no, pero el chulo dijo, pero aquellas vacas están buenas. ¿Cómo vamos a desperdiciar aquellos corderitos? Mire tan gordo que está, lo matamos, hacemos un asado y nos lo llevamos. Ese rollo que nos da a nosotros de buscarle a lo negativo, buscarle las cosas positivas. Y la misma Biblia dice, a lo malo llaman ¿cómo? Todos no lo sabemos.
A lo malo llaman bueno, pues este cayó en la trampa de andar presentando cosas que no debía haber presentado. ¿Y qué cree? Fue quitado su reino, fue quitado por causa de desobedecer. Por eso es importante que nosotros sepamos acerca de esto. Porque nuestra adoración y nuestra exaltación tiene que estar sometida a la obediencia del Señor. Y ahí tendremos unos buenos resultados. Dios desea bendecirnos cuando nosotros nos presentamos en adoración y en alabanza al nombre de Dios. El último aspecto importante del texto de Romanos, capítulo 12, dice que nosotros nos presentemos en vuestro culto, dice, racional. Esa es la última parte. Ahí nos vamos a quedar. Y este culto racional significa que nosotros debemos de saber quién es Dios. Nos acercamos a Dios, pero ¿quién es Dios? Estoy seguro que todos nosotros conocemos que Dios da. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Dame, te pido, escúchame. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y estas predicaciones no son tan populares y no son tan escuchadas porque hoy está en moda. Pídele al Señor y Dios te va a hacer no sé qué cosa y solo hablan de ti. Digo yo, Dios mío, ¿en dónde van a meter tanto cachivache de todo lo que piden? Tienen una casa tan pequeña y están pide y pide. ¿Y dónde van a meter todo lo que piden? Pero ahora usted examine y evalúe eso. ¿Cómo es el corazón del que siempre está pide y pide y pide? Pide y pide. Yo necesito, yo quiero, solo yo, el ego revuelto está pide y pide y pide y pide. Mientras que Dios espera nuestra adoración. Nosotros tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios para adorarle a Él. Está aquí la iglesia. Nosotros debemos de tener un conocimiento de acercarnos a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Y por qué Dios pide esa alabanza? ¿Por qué Dios pide adoración? Hacernos preguntas acerca de eso. Investigar. Pregúntele a su pastor. Él le va a ayudar seguramente. Pero no nos acerquemos siempre a Dios solo para pedirles, hermanos. Usted dé algo también. Y digo esto porque lo que sucede es que como estamos siempre dependiendo de lo que Dios nos da, ¿verdad? Y la gente tiene ese concepto equivocado y dice, es que yo voy a la iglesia porque yo necesitaba esto y Dios me lo dio, dicen la gente. Y por ningún momento piensan acerca de lo valioso que ha sido la salvación en la vida de cada uno de ustedes. No lo pensamos así. Nada más pensamos en lo que Dios nos da. La cuenta en el banco tiene que estar arriba con números positivos y con muchos dólares en la cuenta. ¿Servirá eso? Bueno, va a servir para pagar su velorio, $7,000, $8,000, lo que cuesta. Por lo menos deje algo ahí y déjenos para el café. ¿Por qué tomamos café? El hombre está siempre tratando la manera de adquirir mucho más y mucho más y mucho más, pero no quiere darle nada a Dios. ¿Está aquí la iglesia? Cuando usted le pide servir al Señor, ¿cómo sirve usted a Dios? Porque el servicio también es una adoración. ¿Cómo sirve usted a Dios? ¿Con qué manera usted sirve a Dios? Si la Biblia dice que nosotros debemos de tener el conocimiento, ¿cómo estamos haciendo nuestra adoración y nuestro servicio a Dios? Yo sé que no hay muchos amenes, pero de eso se trata, de que la misma palabra nos haga pensar a nosotros, para que nosotros tomemos la decisión correcta.
de adorar y de exaltar el nombre de Dios. Sobre todas las cosas, lo que nosotros necesitemos, eso no es tan importante. Lo que más nos debe de interesar a nosotros y siempre evaluar es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Usted no necesita otra cosa. Ay, pastor, pero fíjese que yo necesito mis trapitos para vestirse. Lea la escritura. Lea la escritura. Perdónenme, no tengo que viajar tanto de libro en libro para darme a entender. Lee la escritura y el mismo Dios que viste los lirios te va a poder vestir a ti. Ay, pero fíjese que me hace falta y no tengo. Mire, los pájaros tienen en dónde vivir, no le dará Dios un lugar a usted. Dios es poderoso, pero nuestro conocimiento debe de mejorar y debemos de tener un conocimiento que nos ayude a exaltar el nombre de Dios y a conocer quién realmente es Dios, para adorarle todo el tiempo, toda nuestra vida. Van a pasar los años y te vas a dar cuenta que las cosas se ponen mucho más emocionantes porque estás dependiendo siempre de la mano de Dios y buscándolo siempre a Él, porque Él es el primer lugar en nuestra vida. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias. Quiero pedirle que esté de pie, por favor, conmigo un rato. Levante sus manos al Señor. No vamos a cantar, vamos a adorar a Dios con nuestras palabras. Y le vamos a decir al Señor primero, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos por los pecados que cometemos. Perdónanos, Señor, cuando no te escuchamos. Perdónanos. Perdónanos cuando tú nos hablas y lo que hacemos es cerrar nuestros oídos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ignorarte. Perdónanos porque no hay sentido de que nosotros nos perdamos teniendo tu palabra, el consejo más saludable y la verdad absoluta que tú has escrito. Levantamos nuestras manos a ti en señal de adoración, en señal de rendición a ti, en señal de alabanza. Y glorificado sea tu nombre por siempre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. Por Jesús te damos gracias. Gracias por perdonarnos. Gracias por acercarnos a ti. Gracias porque ahora somos parte de tu familia. Gracias. Gracias porque estando yo tan sucio, un día decidiste limpiarme, transformarme, cambiarme, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Ahora que yo conozco un poquito de eso, mis días serán diferentes. Voy a empezar a adorarte desde la mañana y exaltarte y a valorar que la mañana, el día y la vida tú me las diste. Ahora voy a tener muchas más razones por qué exaltar tu nombre, Señor. Porque a mi alrededor tú lo has hecho todo hermoso y maravilloso. Gracias, Señor, por recordarme que tú tienes cuidado de mí, que no debo de estarme preocupando por las cosas que están a mi alrededor. Tú tienes todo el control. Quiero vivir mi vida, Señor, enfocado y despreocupado de las cosas que están alrededor mío. Quiero estar enfocado en ti, en adorarte, en bendecirte, porque no hay Dios como tú. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú haces que el sol salga de una parte de la tierra y se esconda a otra parte de la tierra. Y tu palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aún la naturaleza exalta y bendice tu nombre, Señor. Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres grande. Te exaltamos
Y nuestro corazón, Señor, dirá palabras que exalten tu nombre, Señor. Eres digno de adoración. Eres digno de exaltación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, amado Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de exaltar. Desde ahora en adelante, Señor, mi agradecimiento será siempre de continuo en mi boca, Señor. Mi alma te alabará. Mi vida te bendecirá. Y contarán las grandezas que tú has hecho en nuestra vida, Señor, porque tú has sido bueno en nosotros. Te bendecimos, amado Dios. Y te damos muchas gracias. No hay nadie como tú, Señor.